Ok, ¿me escuchan, alumno? Sí, profe. Ya. Ok, vamos a continuar entonces con el Sí, tema profe. de la emergencia. Deme un segundo, por favor. Vimos, ¿cierto?, el tema del hielo. Ok, precipitación estática ahora, ¿cierto? Acuérdense que en la atmósfera hay estática y especialmente cuando hay cristales de hielo y todo. Esto es un problema que se le produce en los comerciales cuando vuelan muy alto, ¿cierto? Y nosotros sabemos que las nubes cirrus son todas formadas por cristales de hielo. Entonces, los aviones comerciales más grandes, por supuesto, normalmente andan cerca o dentro de las nubes cirrus, ¿ya? Y le produce problemas de estática. Normalmente se llama, ¿cierto?, P-static, y se produce cuando la electricidad estática acumulada durante el vuelo se descarga desde las extremidades de la aeronave. ¿Okay? También en algunas partes se le llama el fuego de San Telmo, y los efectos van desde graves, que pueden ser ciertos errores en indicación de compás magnético, por el asunto de la electricidad, instrumentos de navegación y o pérdida completa de comunicaciones, ¿ya? Por la antena, con la estática. Y algunos efectos leves, ¿cierto?, que pueden ser ruido parásito en las comunicaciones. ¿Ya? No se escucha bien. Y aquí hay una fotografía, que creo que la habíamos visto antes, donde aparece la estática, cómo se está pegando en la parte delante del avión. Se fija que hay unos pequeños rayitos por aquí. Este avión es chico, ¿eh? Es un avión de los nuestros, ¿ya? De nuestras capacidades. Entonces está metido en un sistema ahí, me imagino que es americano. Entonces se produce, ¿cierto?, cuando la aeronave encuentra partículas en suspensión durante el vuelo, lluvia, nieve o hielo, o partículas de hielo, ¿cierto? O atmósfera cargada eléctricamente. El avión se polariza con cargas negativas. ¿Cuándo una nube se carga eléctricamente? ¿Alguien sabe o no? ¿No lo hemos conversado esas cosillas? Cuando se carga una nube eléctricamente sin necesidad de que hayan partículas de hielo, nieve o algo. Creo que no, profe. Ya. Lo que pasa es que todo esto yo lo veo como digo, en meteorología, cuando vemos humedad, nubosidad, todo. Mire, los rayos, ¿ya?, que a veces van, ¿cierto?, de la nube hacia el suelo, o incluso dentro de la nube. Yo les contaba que en Sudáfrica, en las tardes de verano, entre noviembre y enero, todas las tardes llegan tormentas eléctricas, ¿ya? Tormenta eléctrica, o tormenta en realidad, porque tenían lluvia también. Y yo me acuerdo que en el verano yo tenía una terraza bien bonita con una piscina, todo, y apagaba todas las luces, me servía un vinito y me sentaba en la terraza ahí en la tarde cuando venían las tormentas. La primera vez que llegó una tormenta, pero grande, ¿eh? De hecho los truenos no dejan hablar, uno trata de hablar y no puede hablar porque los truenos son, pero horribles. No, de hecho hay que taparse un poco los oídos pero el ruido es gigante. La primera vez que yo, de hecho nadie me dijo, porque nadie me contó, y aquí en el verano tal cosa. Un día yo estaba en la terraza haciendo algo y de repente siento como que venía un camión, algo así, a la lejanía. Y miro y hacia un costado y venía una nube negra, una pared negra así. Y yo dije, ¿y eso qué onda? A los 10 minutos un poquito de viento, para allá, para acá. A los 20 minutos todos los árboles para todos lados. Y a la media hora una lluvia, pero digamos en la piscina habían puntas hacia arriba, digamos. Y empezaron los truenos, y los truenos, lo que yo escuchaba al principio, lo que yo escuchaba, ¿cierto? Ese como camión que venía, tren, eran truenos. Y ya encima con la tormenta, los truenos, pero horribles, los vidrios se movieron, y empezaban las descargas eléctricas. Entonces yo apagaba, después ya capté ese tema, así que apagaba todas las luces, no dejaba ni una luz prendida, y me sentaba en la terraza, obviamente bajo techo, y era un espectáculo aproximadamente media hora, una hora, porque como les decía antes, las tormentas llegan y se van al tiro. Y se van y queda despejado, totalmente despejado. Pero millones de rayos, millones. Y yo miraba más o menos cuál es el comportamiento de los rayos, y súper bonito, 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 pero como digo, ensordecedor y, bueno, peligroso. De hecho, me cayó un rayo en la casa una vez, quemó varias cosas, un horno eléctrico, por ahí otras cosas más. Pero bonito el espectáculo, maravilloso, lleno de luces por todos lados. Entonces,
¿Qué son los rayos en forma específica? ¿Alguien me puede decir qué son los rayos, no? ¿Por qué se produce un rayo? ¿Alguien tiene alguna noción? Tiene que ver por las cargas que genera la nube. Por Claro, amor, profe. claro que sí, precisamente, y es lo que estamos conversando en este momento, ¿cierto? Las nubes cargadas. Pero ¿cuál es el efecto práctico? ¿Saben? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Ya, miren. Ustedes saben que la Tierra tiene carga negativa, ¿cierto? Por eso se llama conectar a Tierra a alguna cosa para que se descargue si que hay un golpe corriente y caiga a la Tierra y no a uno. Cargar a la Tierra, ¿cierto? Entonces la Tierra tiene polaridad negativa. ¿Qué pasa dentro de la nube? Cuando la nube empieza a crecer verticalmente, empiezan la humedad, ¿cierto? Se empieza a condensar de acuerdo a la temperatura de condensación. Pues ya también hemos conversado un poquito, ¿cierto? La diferencia psicométrica y todo eso. Entonces, en un momento determinado, ¿cierto? La humedad se empieza a condensar alrededor de alguna partícula, que puede ser de sal, de smog, ¿cierto? Siempre una gota requiere un núcleo, y ese núcleo, ¿cierto? Son alguna partícula de algo. ¿Se acuerdan que en el norte estaban tratando de hacer llover? Y lo que hacen es lanzar al aire partículas de algo químico, donde se juntan la humedad y ahí se producen gotas. Entonces, ¿cierto? La gota, cuando la humedad empieza a formarse gota, la gota con la corriente ascendente sube. Y llega un momento, ¿cierto?, que la gota se pone más pesada y baja, cae. Se empieza a engrosar, a engrosar, a engrosar, ¿cierto? Agarra otra ascendente, sube, 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 baja, baja, baja. Entonces hay movimiento vertical de la gota hasta que se hace tan pesada que tiene que caer, pues ya no tiene posibilidad de estar en la nube y cae. Este movimiento vertical entre gota y roce, y van polarizando la nube. Van polarizando la nube, ¿ya? Y eso es cuando la nube se encuentra, ¿cierto?, cargada o polarizada. Cuando esa polarización de la nube, y en el 90 de los casos es así, la nube se carga negativo abajo y positivo arriba. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando yo junto un negativo con un negativo? ¿Alguien puede decir eso? ¿Ah? Se repele. Se repele, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando yo conecto para un enchufe y negativo en negativo? Hay un chispazo fuerte. Entonces, eso es lo que pasa en la atmósfera, ¿cierto? Cuando la parte de abajo de la nube está polarizada negativa, entra en choque con el negativo de la Tierra, y ahí se produce el cortocircuito. Y se descarga la nube, se descarga eléctricamente, ¿ya? Eso, como digo, yo lo veo en la parte cuando hago clase de meteorología, en el módulo ahí de sistemas frontales y tormenta eléctrica y todo. Entonces aquí, cuando yo voy en un avión, yo puedo, sin necesidad de que haya ciertas partículas específicas, puede estar la nube cargada, ¿cierto? O polarizada. Y así se polarizan las nubes. Entonces puedo tener problemas de precipitación estática. ¿Y qué me va a producir, como decía anteriormente, problemas muy graves, como por ejemplo variarme el compás magnético, variarme las agujas, ¿cierto? Hasta muy leve, de repente que no puede hablar. Entonces, hablar por la radio. Entonces, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Y para evitar eso, existen las descargas estáticas, que son las que se ven acá, ¿ya? Que ustedes las chequean cuando hacen la inspección exterior, chequean las descargas estáticas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he visto aviones que le queda una. En una de las alas que le queda una, y dice, oye, no, se han ido cayendo. Entonces, oye, cuidado con eso, que son un sistema de seguridad. No es que una parte más, porque todo lo que hay en un avión sirve, o si no, no lo pondrían, ¿cierto? Si el avión tiene que ser lo más liviano posible, lo más simple posible. Entonces uno puede decir, y estas cuestiones las ponen para qué, no sé, para que sea bonito. No, no es así. ¿Ya? Las descargas estáticas son para botar la estática que le pueda cargar el avión. Entonces, ojo, si ustedes ven, por ejemplo, le falta una, hay que dar cuenta, ¿cierto?, que le falta una aleta o una varilla, ¿cierto?, estática. En algunos aviones se colocan, por ejemplo, en el Cheyenne se colocan, ¿ya? Y se sacan, ¿por qué? Porque son como de carbono, larga, entonces está justo en la punta de la, entonces pasa una persona y le pega, porque está a la altura de una persona, y las quebra. Entonces, por lo menos nosotros las sacamos y las guardamos, y cuando vamos a volar las sacamos y las ponemos, se atornillan. Pero igual tiene algunas que son fijas, que son más elásticas, son como plástico con un hilo dentro. Entonces, ojo que las estáticas sirven para algo. Entonces, si a un avión le queda una sola, hay que avisar para que le pongan las que correspondan, ¿ya? Porque son para este tema, para poder botar la carga estática, que puede producir a lo mejor también en presencia de vapores de combustible, podría prender, ¿cierto?, el combustible, ¿ya? Uno nunca sabe.
Para disminuir efectos asociados a la P-Static, ¿cierto? Durante el prevuelo se debe verificar que las descargas estáticas de las superficies estén instaladas y en buenas condiciones. Entonces hay algunas que, también yo he visto aviones que están instaladas, pero uno las ve bien y están quebradas. O sea, la une el hilo interior, pero su revestimiento está malo, entonces en vuelo esa cuestión lo más probable es que se salga luego. O que tiene un tornillito suelto, ¿cierto? Entonces la corriente, perdón, las líneas estáticas estas pequeñas aletitas o cablecitos, hay que verificarlo con la importancia que tienen, ¿ya? No hay que volar sin ellos. Aquí, esto ya lo agregué anoche, ¿ya? Y es cuando está la nubosidad quebrada. Si bien es cierto, no es una emergencia, pero es una situación de riesgo. Yo le dije, vamos a ver un poco de emergencia, pero también algunas condiciones de riesgo. Entonces anoche estaba pensando qué otras cosas pueden pasar meteorológicamente hablando, y pasa esto que creo se los comenté en un momento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que si durante un descenso instrumental, ¿ya? Obviamente que puede ser BMC o IMC, pero en algún momento voy a entrar en IMC, como se ven las nubes aquí abajo, ¿cierto? Se sale intermitentemente de las nubes. Si yo inicio una aproximación de aquí para allá, no de allá para acá, sino de aquí para allá, yo veo que voy a entrar a las nubes, por aquí voy a salir, voy a entrar de nuevo, ¿cierto? Entonces, si se entra o se sale intermitentemente de las nubes, o sea, salgo una nube, entro de nuevo, salgo, es recomendable continuar con su descenso planificado, o sea, seguir volando instrumentos con la senda de planeo o con el descenso planificado, ¿ya? Si sale de las nubes y decide cancelar su vuelo IFR, yo digo, no, ya salimos, llama nomás, no, llama nomás y dile que cancelamos instrumento. Entonces llamo, ¿cierto? Puerto Montt Torres, el Alfa tanto, adelante, ok, señores, en condiciones visuales, cancelo plan de vuelo IFR. Recibido, cancelo plan de vuelo IFR a las 3453, notifico pista a la vista, ¿cierto? Para aterrizar. Recibido, cancelo plan de vuelo. Y sigo volando, ¿cierto? Y de repente me meto nuevamente en la nube. ¿Sí? Entonces, correrá el riesgo de ingresar nuevamente a condiciones IMC. ¿Y cuál es el problema? Que cuando ingreso nuevamente a las condiciones IMC, estoy a altitudes y derrotas no planificadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque salí de las nubes, ya cancelé el instrumento, ya bajé un poquito más, o le hice el quite a una de las nubes, y ya estoy en una derrota y en una altitud que no tengo planificada, no está siguiendo un patrón, ¿ok? Entonces aumenta el riesgo de CFIT. Ustedes saben qué son los CFIT, ¿cierto? Yo le había puesto ahí, aumenta el riesgo de contacto en el terreno, pero me acordé que existe el CFIT, así que le puse ahí para que mantengamos nuestro vocabulario profesional, CFIT. ¿Qué es el CFIT? Un vuelo controlado en contra del terreno. Eso, ¿cierto? Vuelo controlado contra el terreno, ¿cierto? ¿Y eso es por qué? Porque no se me controló el avión en el sentido de salir una ala, empezó a girar y caímos, sino que yo iba volando controlado, pero choqué con el terreno. ¿Por qué? Porque no tuve la alerta situacional correspondiente. Entonces, ¿por qué puse eso yo? Porque a mí me ha pasado. Me ha pasado hace muchos años atrás, por lo tanto nunca más. Porque pasa que de repente uno viene volando instrumentos, ¿cierto? Y de repente un par de horas antes viene medio cansado, y de repente sale la nube y ve que hay nubosidad, pero también se ve el terreno. Ok, el alfa tanto, ¿cierto? Galileo, cancelo IFR, todo listo. Sigo volando, de repente veo que hay una nube adelante, le hago el quite para mantener el terreno a la vista. Un poquito más allá veo que está lloviendo y la lluvia es tan espesa que me quita visibilidad y más encima meto entre una nube de nuevo. O sea, ya no estoy en la senda planeo ni en el localizador, ya no estoy en la aproximación, ¿cierto?, a la última parte, que es en un curso por BOR y en una altitud específica de acuerdo a la distancia. Entonces me pilla, ¿cierto?, en IMC, en una parte que no está planificada y que nadie me asegura que no choque. Entonces, mi consejo siempre, y por eso puse eso, ¿cierto?, nunca cancelen instrumentos. Si tienen que salir y entrar a la nube, salgan y entren de la nube. Porque además, ¿cierto?, si uno dice, no, la madera no empieza a ratonear y realmente se empieza a encajonar. Justo donde había menos nube, uno se va para allá para poder pasar y justo se mete ahí donde están los famosos 5 lagos, ¿cierto?, el Chufquén y todas esas cosas, y queda encajonado entre los cerros. Entonces, ¿qué era mejor? Haber seguido la aproximación con su track normal, con su descenso controlado, ¿cierto?, manteniendo interceptado, alcanzando la altitud respecto a la aproximación, lo que dice y uno llega perfecto al final, ¿ya? Y eso verlo porque, como digo, estas cosas a veces no se conversan en los cursos, son cosas que van pasando en la vida real y uno va tomando experiencia. Y la idea es que yo trate en cierta medida de pasarle lo poco que pueda saber, pasárselo también a pilotos nuevos para que no les pase. Entonces ustedes por algún motivo van a alguna parte y hay esta intermitencia en la nube,
Salen de la nube, no cancelen plan de vuelo instrumental, sigan volando nomás instrumentos. Y si entra en la nube, si lo da el avión, se puede estar haciendo esa aproximación porque la pueden hacer, ¿cierto? El tipo de nubosidad, el hielo, todo eso no hay problema. Pero lo más malo, ¿cierto?, es cancelar. Y uno tiene tendencia a eso. Ah, no, tengo terreno en la lista, cancela. No, porque de repente más adelante uno no sabe lo que hay. ¿Me entienden la idea, no? Así que, ojo con eso, la idea es no cancelar instrumentos, ¿cierto? Cuando pasa esto, que salga y dentro. Y aquí yo puse esta foto porque efectivamente abajo se ve que hay nube intermitente. Por ejemplo, aquí hay un hoyo, ¿cierto? Aquí hay otro. Y aquí probablemente hay otro. Pero yo voy cruzando, ¿cierto?, una trayectoria pareja. Entonces, si mantengo instrumento, voy a ir saliendo y entrando en las nubes, no hay problema. Pero a ver un hoyito cancelando, me meto por el hoyito aquí, a veces también pasa, ojo, que de repente me voy a meter por el hoyito, uno baja la nariz y ve que no alcanza a pasar por el hoyito porque está agarrando mucha velocidad, y ahí empieza a girar y se mete por acá la nube y todo malo. ¿Ya? Todo lo malo. Si yo tuviese una emergencia y tuviese que asegurarme entrar por este hoyito, ¿qué podría hacer con el avión? Procedimiento de piloto privado. ¿Alguien sabe, no? ¿Deslizarlo? Sí, podría ser, pero en vuelo alto podría llegar a una condición mala. Pero sí, perfectamente deslizarlo. Pero ¿cuál es el procedimiento así como para meterse en un hoyito? Porque pasa que de repente dice, voy a entrar por este hoyito, y uno se va para allá, empieza a virar y se da cuenta que la velocidad del avión lo empieza a meter por los costados, no por el hoyito. Lo empieza a llegar, chuta, y se mete en nube, y ahí queda IMC nuevamente. Y a mí me ha pasado acá en toda lado varias veces. ¿Cuál es el procedimiento para asegurarse el hoyito ahí para poder pasar? Miren, reducir la velocidad, bajar full flap y meterse al hoyito lo más lento posible, ojalá a 60 nudos. ¿Ya? Cosa de hacer un viraje bien cortito aquí. ¿Se acuerdan el vuelo lento cuando uno muestra viraje, una gran radio de viraje a baja velocidad? Entonces uno se asegura, ¿cierto? Porque muy rápido es inevitable, uno, aunque apriete el avión con viraje escarpado y con 5G, de repente uno se mete en la orilla del hoyito y ahí queda IMC y ahí se complica la cosa. Le estoy dando un tip, digamos, de vuelo normal. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es una posibilidad? Reducir la velocidad, bajo en arco blanco, bajar flap, hasta full flap, y meterse, ¿cierto?, unos 60, 65 nudos, cosa de ir despacito, ¿ya? Si es que le sirve alguno por ahí. Pero la recomendación, vuelvo a decir, es no cancelar el instrumento. ¿Cierto? Salimos, entramos, pero van en una trayectoria súper segura y planificada. Y no han metido, ¿cierto? No quedan IMC en un área que no está planificada y que nadie sabe lo que hay. ¿Ya? Y pasa eso que uno se confiesa, no, si nos vamos visual. Y a veces en cabina hay pelea. No, pero visual, ¿cómo? Yo ahí le digo, mira, yo soy el comandante aeronave. ¿Y quién es el comandante aeronave? Si no hay duda, es el que firmó el plan de vuelo, el nombre que sale en el plan de vuelo. Por lo tanto, yo decido, si tú vas de comandante aeronave, yo te respeto a ti, ¿cierto? Y tú haz lo que estimes conveniente, siempre y cuando no vayamos a matar. Pero cuando a mí empiezan a discutir la cuestión, no, yo soy comandante aeronave, así que a mí me van a agarrar si es que pasa algo, así que yo decido. Y en tierra hablamos. No ponerse a discutir en vuelo, ¿cierto? Ni menos agarrarse los controles. Pero cuando ha pasado un par de veces eso, digo, no, yo soy comandante aeronave, por favor, así que en tierra hablamos. Y no voy a discutir en vuelo cuando estoy con un problema, ¿ya? Pero podría ocurrir que dos personas con un genio distinto, ¿cierto? Se agarren, no, que la cuestión, y se agarren la caña, y sería ya malísimo. O sea, no deberían haber volado juntos de partida. ¿Ya? Entonces, volviendo a este tema, ojo con esto, por eso lo puse, porque me ha pasado. Ya no es ficción ni leo un manual, me ha pasado, ¿ya? Que como digo, he tratado de entrar al hoyito y tratando de bajar, me he metido en la nube por el viraje, digamos, que lo pude hacer más apretado, la misma velocidad me llevó y quedé metido dentro del IMC, en un área que no es de instrumento, a una altura que no es de una altitud que no es de instrumento, entonces todo mal, ¿ya? También esto lo coloqué anoche, ¿cierto? Reducción de techo de nubes y o visibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que uno va a alguna parte, planificó todo, pero la velocidad es caprichosa, la meteorología. Y puede ocurrir cosas, ¿cierto? Si próximo al destino le informan que el aeródromo se encuentra bajo mínimo meteorológico para la aproximación, o sea, ni una posibilidad de hacer, pero no van a autorizar, se deberá dirigir al o los aeródromos de alternativa. Por eso los coloco, ¿cierto? Entonces, de aquí radica, ¿cierto? En estas situaciones es donde se hace presente la necesidad de considerar los mejores aeródromos de alternativa y la importancia del estudio profundo de la meteorología y NOTAMs de cada uno de ellos.
Que esto lo vimos, ¿cierto?, recientemente en las planificaciones. ¿Se acuerdan que vimos, ¿cierto?, que junto con sacar la meteorología del destino, de la salida, tengo que sacar la meteorología también de la alternativa, tal como si yo fuera a irme a la alternativa, no porque tengo que cumplir, sino que no, porque es donde yo me voy en caso de. Un par de navegaciones por ahí o planificaciones no consideraron la meteorología de la norma alternativa, o la consideraron, pero en las notas, por ejemplo, sacaron un NOTAM que era menos importante que cualquier otro, ¿cierto? Habían otros mucho más importantes que el que expuso acá. Entonces, ¿cierto? De aquí viene la importancia de, cuando uno vuela, poner alternativas, pero reales. Peor todavía cuando digo, oye, ¿qué pongo alternativa? Ponte Concepción, no, pues. Ni siquiera se ve cómo está Concepción, sino que no, ponte Concepción, porque siempre que vamos a Puerto Montt, Concepción es la alternativa. Entonces, ¿qué ponemos alternativa? Concepción. Ni siquiera hubo análisis, nada, sino Concepción. ¿Ya? Como antes Renata tampoco le dijo, oye, a ver, verifícate, tráete la metodología en un nota de Concepción para ver cómo está, si lo podemos usar de alternativa o no. Esa es la secuencia normal. Pero existe la tendencia de decir, ¿qué Concepción? Pero nadie vio Concepción, no saben si hay NOTAM que está cerrado, y ustedes vieron que hay NOTAM, ¿cierto?, que son significativos. No sé si en el curso, este curso o el otro, pero, por ejemplo, tenían que ir a, ¿qué parte? A Mocopulli, no sé, parece que fue acá, y Mocopulli estaba cerrado por 15 días. Y justo el día del vuelo, el 16, o el 15, ¿cierto?, en la noche, perdón, el 15 de la noche, el 16, estaba cerrado, ¿no? Y los alumnos, no sé si fue en este curso, pero me dijeron, instructor, estábamos planificando todo, pero no podemos ir porque está cerrado. Bien, bien. ¿Y dónde vieron que estaba cerrado ellos? ¿Llamaron a alguna parte o leyeron algo? ¿Cierto? Entonces, a través de los NOTAMs, ellos vieron que estaba cerrado. O sea, nadie le avisó, ni lo llamó, ni le alertó. Ellos leyeron los NOTAMs y ahí decía, ¿cierto? Pista, entre tal y tal fecha, pista cerrada por mantenimiento. Listo. Entonces, si yo no leo los NOTAMs, muy seguido para allá. Y cuando le digo a Puerto Montt Centro, ¿cierto? Ok, solicitud de descenso para Mocopulli, me confirma, señor destino, Mocopulli, señor, a las 2 de la mañana. Le confirmo, señor, está cerrada por NOTAMs. Oh. Y ya estamos iniciando el descenso, o sea, ya estoy llegando a Mocopulli. Malo, ¿cierto? Entonces, por eso, en este ejemplo, si yo llego, por ejemplo, a Puerto Montt y está todo bien, cuando salí estaba todo bien, el TAF decía que iba a estar bien, ningún problema, y de repente llego allá y se me bajó el techo, iba la visibilidad y no están para aproximar. Ustedes vieron que las aproximaciones tienen sus mínimos de visibilidad y techo, algunas. Entonces puede ocurrir, ¿cierto?, que se me eche a perder. Muchas veces uno también vuela al margen, ¿cierto? Uno, por ejemplo, saca la meteorología y dice, oye, vamos a Puerto Montt, está casi en los mínimos. ¿Y qué dice el TAF? Dice que se va a mantener. Chuta, ¿qué hacemos? Vamos. Ya, pero buena alternativa. O sea, no vamos a ir sin ninguna alternativa, sino que como estamos muy, muy al margen, por supuesto que vamos a llevar 2 alternativas y ojalá 3 también. Tener todos los cursos de acción, ¿cierto?, para que no me pille la cuestión arriba y no pueda ir a ninguna parte. Y ojalá, si es que no voy a ninguna parte, me alcance el combustible para volver de donde salí. Entonces, ¿cierto? Ojo con el tema de las alternativas, no son bromas. Hay que tomarlas como si realmente yo fuera a ir a una alternativa, por lo tanto tengo que sacar todo lo que hay que sacar, ¿cierto? La meteorología, los NOTAMs, planificar la aproximación que vamos a hacer. Entonces yo encuentro humildemente que el trabajo que hicimos en planificación es bastante bueno, si bien es cierta diferencia entre algunos trabajos y otros, pero si yo hago un mal trabajo, pero igual estoy escuchando a mis otros compañeros que hicieron un buen trabajo, algo me quedará en la lima. Dice, chuta, no consideré esto, no consideré lo otro, y les aseguro que cuando tengan planificación en la realidad se van a acordar. ¿Ya? Entonces es un trabajo tipo rebaño, ¿cierto? Vamos viendo qué hacen los otros y lo hacemos nosotros también, aprovechando la tecnología de la pandemia. Entonces, ¿cierto? Ojo con la alternativa y todo eso, que no es broma. No es, coloca cualquier cosa nomás para cumplir. No, no es así. El que hace así tiene mucha posibilidad de que no le vaya muy bien en algún momento. ¿Ya? ¿Me escucha, Gustavo? Sí, profe. Ya, Se había cortado, pero esperé ya. y ahí volvió. Ya. Entonces, ojo con la alternativa que no es broma, ¿ya? Pistas contaminadas. Tampoco una emergencia, pero de alto riesgo. De alto riesgo, ¿cierto? Contaminada sería una pista cuando tiene cualquier cosa, no solamente tierra, ¿cierto? O papel o cartones. Contaminada cualquier cosa que no sea lo normal de la pista, ¿ya? Durante el aterrizaje en una pista contaminada con nieve o hielo,
se debe tener máxima precaución. Claro, llegamos, por ejemplo, llego a Punta Arenas, ¿cierto? Metido en un frente, bueno, maravilloso, tuve hielo, me lo saqué, ¿cierto? Tuve turbulencia, tampoco me botó la turbulencia, hice una buena aproximación, medio saltando, pero la hice, y sería penoso terminar un vuelo, ¿cierto? Estrellado en una orilla de la pista, salirse de pista. Entonces, por eso lo puse como un riesgo, ¿cierto?, del vuelo en general, y en particular IFR, porque si está así, porque está mal. Posterior al toque de ruedas, ¿cierto? Cuando yo toco, el toque de ruedas normal, ¿eh? No hay que ir a menos velocidad, ¿cierto? Tampoco excesivo, pero tampoco hay que ir de aterrizaje corto, nada, sino que aterrizar normal. Se debe evitar al máximo el uso de frenos, por supuesto, ¿cierto? No voy a usar los frenos por ningún motivo. ¿Por qué? Porque por muy nuevo que esté el avión, los frenos podrían, un freno frenar un poquito más que el otro, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Si no tengo, por supuesto, reverso, todo, ahí ya voy pensando en el uso de frenos, pero también en forma específica. Entonces, utilizando, ahí quedo como italiano, utilizando solo reverso o frenado aerodinámico. ¿Ya? Entonces, si yo tengo reverso, ocupo el reverso. ¿Ya? ¿Cuál es el frenado aerodinámico? Los spoilers, profe. ¿A qué se llama frenado aerodinámico? El llevar los mandos hacia atrás. Claro, ¿cierto? Que el mismo avión pare, o sea, si yo llevo la nariz arriba, las alas, ¿cierto?, están arriba también y producen más superficie al viento, ¿ya? Una técnica también puede ser, apenas yo aterrice, subir el flap para que no es solamente en el hielo, sino que en pistas cortas también, subo el flap para que el peso del avión se vaya para las ruedas, ya porque el flap en cierta medida lo mantiene liviano, entonces yo toco rueda, flap arriba inmediatamente, obviamente asegurándome que no se va a elevar de nuevo, ¿cierto? Entonces toco rueda, flap, yo le digo al copiloto, ok, apenas toque rueda y asegure, flap arriba. Entonces yo subo el flap, el peso del avión se va a la rueda donde está, ¿cierto?, el roce con el terreno. Entonces subo el flap inmediatamente y mantengo la nariz arriba lo más posible para que el mismo aire me pare, ¿ya? Por lo que se debe tratar de aterrizar en los primeros metros de pista. Obviamente, ¿cierto? Aunque yo tenga una pista de 10 kilómetros, obviamente con hielo o nieve, aterrizo en los primeros metros para correr. Con mayor razón, si tengo una pista corta, con mayor razón, ¿cierto? Trato de aterrizar los primeros metros para que me vaya frenando, o sea, tener espacio para frenar. Es complicado aquí, ¿eh? Bueno, nosotros tuvimos Punta Arenas, ¿cierto? Todas estas cosas uno las domina, pero igual, cada ciertos días un avión queda enterrado en un borde, ¿cierto? Cuando hay mucha nieve, pasa al barrio de nieve y va tirando la nieve al costado. Y a veces, ¿cierto? Las pistas a los costados tienen cerritos de medio metro, un metro, o incluso a veces más. Entonces, ¿qué pasa? Que los aviones empiezan a resbalar, y de repente se van por un lado y quedan enterrados en la nieve y hay que ir a sacarlo, ¿cierto? Quedan con la nariz metida en la nieve. Ahora, si tienen hélice es complicado. Con hélice no sería bueno porque con la nieve se va a complicar. ¿Ya? Pero a pesar de que nosotros dominábamos estos temas y operábamos así, de repente uno pasaba susto también, de repente empieza a resbalar por un lado, para el otro, ¿cierto? La cola empieza a bailar y ahí nos complicamos, ¿ya? Entonces, precaución con aterrizaje. No puse aquí, como le digo, porque es un riesgo dentro de lo que es vuelo instrumental, también existe la posibilidad de ir a lugares donde esté con esta condición. Entonces hay que aterrizar en los primeros metros, ¿cierto? Tratar de subir el flap de inmediato. Si tengo reverso, solo reverso, nunca frenos, ¿ya? Y si tengo solamente frenos, tratar de usar el freno aerodinámico lo más posible. Asimismo, se debe tener precaución en el uso de potencia diferencial. Entonces, los aviones bimotores con hélice o en realidad con turbina, lo que sea, uno puede jugar con los aceleradores, ¿cierto? Si, por ejemplo, se me da a la derecha, yo puedo poner acelerador, ¿cierto?, derecho y el avión se me va a ir a la izquierda. Pero hay que tener mucha habilidad para eso. No es llegar y mover los aceleradores así nomás porque uno puede entrar en resonancia, o sea, cada vuelta va aumentando más el problema y al final se va a estrellar igual, con la nieve, ¿cierto? Entonces, la idea es solamente tener cuidado al uso si es que está realmente entrenado para eso. Lo otro puede ser también que a veces aquí hay pozas de agua, ¿no? Pozas de agua, ¿cierto?, con menos hielo, y la poza de agua cuando la rueda se mete, se queda atrás, ¿no? Porque tiene resistencia más que la otra que va en el, ¿cierto? Entonces ahí también pueden empezar a producirse patinaje o atrasadas de una rueda con respecto a la otra. Y también puedes, ahora, si por algún motivo se me descontrola el avión, yo obviamente que potencia y salgo al tiro. No voy a seguir tratando, ¿cierto? Inmediatamente, potencia lo más controlado posible, buscando velocidad para salir, bajo flap y salgo al tiro, ¿ya? Entonces, ante el descontrol, salgo inmediatamente arriba. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya.
Vamos a ver ahora emergencias en los sistemas de la aeronave. ¿Ya? Lo anterior de todo meteorológico en cierta medida, ahora vamos a ver cuando podría fallar algo del avión. Las tripulaciones de vuelo, ¿cierto? Tienen que saber la importancia, ¿cierto? Que antes de volar IFR, sobre todo IFR, y con mayor razón cuando volamos o prevemos que vamos a volar IMC, ¿cierto? Dar especial atención a lo siguiente. Primero, la correa del alternador. La correa del alternador en nuestros aviones chiquititos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se me corta la correa del alternador, va a dejar de girar el alternador, se me va a prender la luz del alternador y aplico la emergencia de luz de alternador. ¿Y qué dice la emergencia de la luz de alternador? ¿Alguien me puede recordar o no? Cuando se prende la luz del alternador, ¿qué es lo que hago? Hay que apagar los switches, profe. Eso, cierto, claro, gracias. Entonces, ¿qué pasa, cierto? A mí se me prende la luz del alternador. A mí nunca se me ha prendido, por si acaso, como digo, volando en nube, ¿eh? Pero no debe ser agradable que voy volando metido en nube, ¿cierto? Mirando instrumentos, monomotor, y de repente luz de alternador. Oh, porque, ¿qué significa que se venda luz de alternador? Significa, ¿cierto?, que el alternador no está entregando. Y si el alternador no está entregando, ¿qué problema va a producir en el avión? En algún momento nos vamos a quedar sin electricidad. Claro, ¿cierto? Muchas gracias. Porque yo digo, pero tengo batería. Pero resulta que la batería es para la puesta en marcha y para emergencia. ¿Ya? Una vez que yo pongo en marcha y conecto el alternador, es el alternador el que sigue entregando energía al avión. Y la batería queda guardada, ¿cierto? De hecho, el alternador carga la batería, que lo hemos conversado un par de veces. Entonces, ¿cierto? La batería, yo pongo alternador y ya no funciona más. ¿Ya? Y como digo, el alternador de hecho carga la batería. Entonces, ¿qué pasa? Se le prende la luz del alternador, en algún momento me voy a quedar sin energía. Por eso viene el alumno que me contestó, ¿cierto? Corto los switches. Ahora, ¿qué switches cortar? La situación me lo va a decir. Si voy volando en nube, obviamente no voy a cortar el board, ¿cierto? La radio ni el HCI, ¿cierto? Pero probablemente corte la máxima cantidad de radio o cosas que estoy usando que no son necesarias en ese momento para el vuelo. Y de hecho, las radios, yo te decía la otra vez, ¿cierto? Yo, si estuviera muy complicado, yo avisaría, ¿cierto?, al control que tengo un problema eléctrico y que me voy a estar comunicando cada 15 minutos. Y corto la radio también. ¿Ya? Pero como digo, me da la impresión, nunca me ha ocurrido en tantos años volando, pero no debe ser muy agradable ir volando en nube, le faltan 2 horas para llegar al destino y se vende la luz alternador. O sea, tengo que salir inmediatamente o dirigirme inmediatamente a aterrizar. Pues, ¿cuál es el problema? Que en los manuales todo dice, ¿cierto? Tiene aproximadamente entre 30 a 35 minutos de energía. Y que lo conversamos el otro día. Es que el problema es que eso es con batería nueva y cargada. Entonces, ¿qué pasa si la batería está vieja y apenas se carga? Entonces, yo no sé cuánto me va a durar la batería. Teóricamente, 30 a 35 minutos. Pero no dice en qué condición la batería. Y en aviones más grandes, las baterías son de níquel cadmio y son baterías distintas a las que usamos nosotros, ¿cierto? En aviones chicos. Entonces, yo diría que ante la falla de alternador hay que inmediatamente tomar un curso de acción. ¿Y cuál es el curso de acción? Dirigirme a la alternativa. Y ahí viene nuevamente, ¿cierto? Tengo la metodología de alternativa, tengo los notas de la alternativa, calculé la aproximación a la alternativa, vi la STAR a la alternativa, tengo la aerovía a la vista para ver qué rumbo tomo para allá. Y ahí uno se empieza a cortar las venas cuando dice, no, pon Concepción nomás. No llevo la aproximación de Concepción, no llevo el STAR de Concepción, no tengo la aerovía donde me dice qué ruta tomar. Todo malo. ¿Se fija? Entonces no es broma el tema de la alternativa. Entonces esa es la correa del alternador. Las antenas, evidentemente, ¿cierto? Del BOR, de comunicaciones, del NDB, ¿cierto? Del DME, verificar que estén en buenas condiciones, ¿cierto? Y no estén a punto de caerse porque están en el último punto, en el último perno, ¿ya? Las descargas estáticas, ya vimos, ¿cierto?, lo que significan y para qué son. Equipo antihielo y deshielo, verificar que no esté roto, ¿cierto? Verificar que esté todo bien. Calefactor tubo pitot y orificios estáticos. Por ejemplo, entre paréntesis, el equipo antihielo y deshielo, en muchos aviones, ¿ya? Aquí en Santiago, y nosotros lo hacemos también, probamos el sistema antihielo y deshielo. No todos los días, todos los vuelos, ¿cierto? Pero una vez al mes. Para verificar, porque son elementos que son de goma y trabajan a alta presión, ¿cierto? Se le mete mucho aire eso para que se infle y rompa el hielo, imagínense la presión que tiene. Entonces pueden, ¿cierto?, presentar corte o que se levante una puntita por ahí, ¿cierto?, de esa goma, porque es una goma. Entonces hay que chequearla también probándola.
¿ya? Verificar el calefactor al tubo pitot que funcione, por eso uno, ¿cierto?, toca el tubo, o sea, prende la batería, toca el tubo pitot y se empieza a calentar y lo suelta, ¿cierto? Y no hay problema de eso, no se calienta instantáneo para que queme la mano, sino que empieza a ponerse tibio y lo saca. Pero ustedes les extrañaría cuánta gente no chequea nunca eso. Y gente que vuela a altitudes superiores, donde sí metida una nube, sí o sí va a tener hielo. Porque siempre, si vuela a 210, obviamente que va a estar bajo cero. A 210 no hay 11 grados ni 5 grados, ¿cierto? Hay menos 30, menos 40 grados, menos 15, cuando está muy caliente aquí abajo. Entonces, uno tiene que hacer el chequeo, pero muchas veces no se hace, ¿ya? Entonces, hay que ver el calefactor pitot que esté funcionando y los orificios estáticos que estén libres, ¿ya? ¿Qué pasa si en vuelo se me tapan los orificios estáticos? ¿Tengo alguna posibilidad de hacer algo, no? Rompen los instrumentos de stand-by. Claro, claro. O sea, primero que todo, hay aviones que es cierto que tienen en la fuente alterna de presión estática. ¿Se acuerdan cuando vimos instrumentos? Y esa fuente alterna, ¿cierto? Yo la conecto, la activo, y esa fuente toma aire desde el interior del avión. Pero acuérdense que hay algunas situaciones, ¿cierto?, al usar la fuente estática de alterna, no se llama emergencia, alterna. Porque, ¿cierto?, acuérdense que el altímetro va a indicar un pequeño ascenso, el velocímetro un pequeño aumento, el bariómetro un pequeño descenso. ¿Ya? Entonces hay que estar consciente de que si yo uso la fuente alterna de presión estática, voy a tener una diferencia en los instrumentos, ¿ya? Y si no tengo fuente alterna de presión estática, ahí va lo que dice el alumno, ¿cierto? Efectivamente, rompo uno de los instrumentos del sistema estático pitot. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál rompo? Recomiendan que no sea el bariómetro porque tiene la demora de 3 a 4 segundos. Pero resulta que si yo voy volando en nube, todo, ¿cierto? Con este problema se me perdí la fuente estática, ¿cierto? Y rompo el velocímetro, no sería bueno. El altímetro me parece que es peor. Entonces ahí en los manuales dice el que sea más recomendable, pero ahí a uno lo dejan igual. Pues. Chuta, más recomendable, ¿cuál? Entonces yo a lo mejor pensaría en el bariómetro. Care palo, ¿cierto? Bueno, el bariómetro. Considerando que el altímetro y el velocímetro podrían darme una indicación tardía. Pero tardía, ¿cuánto? 5 segundos. No, no es mucho. Puede ser hasta 30 segundos, considerando que puede ocurrir eso, no hay problema, ¿cierto? Y sigo volando recto en el agua, un indicador de actitud, una potencia de referencia. Creo que haría eso, pero los manuales no salir a la piscina, ¿cuál romper? ¿Se acuerdan ustedes los que han leído el manual? Dice, es que la situación aconseje, pero resulta que hay poco espacio de maniobra ahí, ¿ya? Entonces, estas son las cosas que hay que estar muy atento cuando uno va a volar IFR, especialmente cuando prevé que va a entrar a IMC, estas cositas, ¿ya? Correa alternador, tocar la correa, que esté tensa, ¿cierto? Primero que todo. Segundo, que no tenga hilachas por todos lados, ¿ya? La antena, descarga estática, equipo antihielo, deshielo y calefactor al tubo y todo. ¿Okay? Durante el taxeo verifica el funcionamiento de los instrumentos, check de compases y otros. Durante la prueba de motor, verifique la presión de aire neumático o succión. Entonces, ¿por qué yo chequeo la presión del aire neumático o succión? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Por qué recomiendan chequear la presión neumática o succión? Que es lo mismo, ¿cierto? Pero son de distintas fuentes. En el fondo de aire. Para el indicador de actitud de stand-by. Ya, estoy con un solo alumno, parece. Veo aquí que hay 14. Ya miren, lo que pasa es que los instrumentos giroscópicos funcionan a succión. ¿Se acuerdan que cuando vimos el sistema estático, el sistema de compases tiene una fuente de succión que succiona aire y esa toma aire, por el otro lado toma aire de afuera y ese aire mueve las rueditas, ¿cierto?, de los instrumentos giroscópicos. Tiene unos dientecitos la rueda del giróscopo y el aire al pasar por ello lo hace girar igual que un molino de agua y eso permite que funcionen bien. Entonces, si yo antes de pegar miro mi succión y está baja, no puedo volar. Es como tener un elemento eléctrico que funciona con 12 volts y miro el voltímetro y tengo 7 volts. No me va a funcionar. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que mucha gente no le toma mucha importancia a la succión. Incluso algunos ni la ven. Cuando vamos a pegar y digo, ¿y la succión? Pero no puedes decir, pues si esta cosa
es como no echarle benzina al auto y querer ir a Puerto Montt sin benzina, ¿no? Entonces, ¿cierto? La succión es súper, súper importante. Hay gente que definitivamente no la ve. A mí me ha pasado que de repente hemos volado, la succión está abajo no normal, pero no importa. Chuta, digo, ¿cómo no importa? No, que siempre volamos así, no hay problema. Esas cosas son las que ocurren en la vida normal, en el reality, normal. Dice, pero ¿cómo está baja la succión? No, pero siempre volamos así, si este avión tiene ese problema, de hecho, todos saben. Chuta, lo que me hace mover el indicador de actitud, que es el instrumento, ¿cierto?, de control. ¿Se acuerdan cuando vemos en vuelo básico, instrumento de control, instrumento de performance, que hay que volar con instrumento de control y con lo otro se verifica nomás? O sea, mi corazón, el instrumento corazón para el vuelo instrumental, no tiene buena fuente de energía. No está girando a la velocidad que requiere. Entonces estoy en semi-emergencia, ¿o no? Si yo voy volando, por ejemplo, yo chequeo, soy de los pilotos que chequean la succión en vuelo, listo. Y de repente voy volando, metido en nubes, cierto indicador de actitud, pegadito y todo bien. Y de repente miro la succión y en vez de estar entre 45, son 4.8, 5.5, eso más o menos la succión, están 2. Obviamente que es casi como cuando se le prende la luz del alternador. ¿O no opinan ustedes? Pero ustedes así, hablando bien entre nosotros y a puerta cerrada, nadie va a saber. ¿Ustedes se chequean bien la succión cuando vuelan? ¿O hay alguno que la mira así nomás o de repente se le pasa en la cartilla? ¿Todos la chequean bien y miran bien el instrumento y verifican que está en verde? Según yo, que esté dentro del rango verde. Y ¿Sí? eso. ¿Sí? Pero lo hacen Es que, ¿ah? sí, hay un punto en la lista que hay que Mm. verificar que esté en el rango verde. Es que en toda la lista aparece, en toda la lista que tienen instrumentos de succión, en todas aparece succión verificar dentro del rango. Pero yo he visto en la realidad misma, no en manual ni en clase. Yo vuelo harto con harto alumnos, vuelo harto aviones de varias partes, y me he fijado eso, que de repente succión, y de repente no la miran, pero mírala. Sí, sí, sí. Y ahí le digo, ¿tú sabes lo que es la succión o no? ¿Para qué sirve? Sí, para los instrumentos, pero ¿qué específicamente? Y no me dices, es que los giróscopos tienen rueditas, y la ruedita tiene unos dientecitos, y esos dientes, ¿cierto?, giran cuando pasa el viento, por eso es succión, porque succiona por un lado y chupa por el otro, ¿cierto?, y se produce una corriente de aire por las cañerías. No me dicen eso. No me saben explicar eso. Y yo les lo explico, digo, mira, la succión es la que le da la velocidad a los giróscopos. O sea, si yo no tengo baja succión, los giróscopos no van a estar girando a la velocidad que requiere. Y al no estar girando a la velocidad que requiere, me va a dar información errónea. Entonces, por eso, si yo voy volando instrumento, ¿cierto? IMC, y en mi chequeo de cabina cada 15 minutos, lo que sea, veo y la succión está bajando, porque se rompió la bomba, porque se rompió una cañería, lo que sea, es casi como si se me prendiera la luz de alternador, porque si se me da completa, quedo sin giróscopo, quedo sin indicador de viraje, quedo sin indicadores de rumbo. Entonces, ¿es importante la succión o no? Harto, ¿cierto? Pero yo he captado en general, no en particular, en general, que hay poca tendencia a inflar la succión. Y como digo yo, volaba una vez y dice, oye, está baja. No, pero el avión está así, que todo el mundo sabe. Es una excusa eso para que no esté dentro del rango, ¿no? Es más, hay algunas partes que tienen pocas lucas, saben que está malo y no lo cambian. Porque lo toman como un instrumento súper secundario o terciario, en realidad dicen, pero es que la succión. O sea, si la madre dice, pero oye, pero la succión ¿para qué sirve? Ahí ya tendría que buscar un árbol y ahorcarme. Entonces, ¿qué quiero yo a través de esto que ustedes se den cuenta? La succión es súper importante, no es secundaria. Ustedes que son pilotos visuales, en realidad la succión no sé si les afecte mayormente, ¿cierto? Porque ustedes vuelan visual. Nunca van a estar guiándose exclusivamente por los instrumentos, ¿cierto? Nunca. Volando BFR, volando por lo privado. Pero ahora no, pues ahora ustedes se van a basar en instrumentos que están en los relojes, instrumentos que están dentro de la cabina, ya no hay afuera, no hay nada. Está todo blanco, puede estar invertido, mirando 90 grados,
de inclinación alar y ustedes no van a saber. Entonces yo todo el control del avión, como lo veo en un vuelo básico, es a través de los instrumentos, ¿cierto?, que llevo al frente. Y si esos instrumentos no tienen la energía suficiente, en este caso succión, energía de aire, no eléctrica, complicado, po. Entonces yo le puse eso, ¿cierto? Y a lo mejor lo voy a poner con rojo también. Lo voy a poner Arial 50 con negrita y cursiva. ¿Para qué? Para hacer hincapié en esto. La succión no es un instrumento más, no es de tercera generación, no, ¿cierto? Es un instrumento básico que le da energía a nuestros giróscopos. Y si nuestros instrumentos son giroscópicos, estamos hasta las masas. ¿Ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Hay que chequear antes de despegar, ya sea, ¿cierto?, a poner en marcha o durante la prueba de motor, o lo que sea, verificar que la succión esté dentro del rango. Y si no está, yo no volaría. ¿Cuál es el problema que veo yo aquí, pensando en voz alta? Lo más probable es que si yo estoy en escuela volando, ¿cierto?, y el avión tiene una baja succión y yo me devuelva, probablemente el dueño de la escuela me vaya a llamar, ¿cierto? Oye, ¿qué te pasó? ¿Cancelaste el vuelo? Porque en una escuela cancelar un vuelo es complicado, ¿cierto? Modifica la programación de vuelo, un avión en tierra es pérdida y todas esas cosas. Entonces, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la succión está baja. Y me quedan mirando, a ver, pero ¿cómo cancelaste el vuelo por la succión? ¿Sí? ¿Pero cómo la hasta se pondría a reír, o sea, pero ¿cómo cancela un vuelo por succión? Y ahí yo lo quedaría mirando y dice, ¿tú sabes lo que es la succión? Y le pediría que me explicara lo mismo que hemos hablado, ¿cierto? ¿Me puede explicar qué hace la succión dentro del avión? Ah, bueno, trabaja con la... Ya, ¿qué instrumento trabaja con succión? De ahí ya partiríamos mal. Porque le aseguro, ¿cierto?, que no está muy claro la materia. Bueno, entiendo, ya, ¿y qué es lo que hace? Entonces, que me explique esto, que la ruedita tiene los dientecitos, que la succión y toda la cosa, no me va a explicar eso. Entonces yo me llamó, ¿cierto?, en cierta medida para correrme un poco la cuerda, y lo más probable es que se la corra yo. Primero porque no está claro, ¿cierto?, siendo piloto instrumental, y segundo, porque no le toma la importancia que requiere la succión. Y pasa, a mí me han llamado de escuelas de repente, no escuelas, de gerencia, oye, cancelar así, lo que pasa es que el avión no me da la RPM que sale el manual. No, pero ¿cómo pagáis un vuelo por eso? Pero ¿cómo no? Si no me da la RPM mínima. No, pero a mí me han dicho, no, con ese pensamiento aquí afuera te va a ir mal, me han dicho. Me han dicho. Con esa filosofía aquí te va a ir mal. Digo, mira, a mí no sé si me va a ir mal o bien. Lo único que sé es que no me quiero matar. Porque cuando yo me mato, a todos les da pena, pero al día siguiente nadie se acuerda. Total, el seguro paga el seguro, el avión. Estamos bien, pues ¿cuál es el problema? Y si el seguro me va a pagar otro avión, lo que voy a perder es los días que no voy a poder volar, ¿cierto? Que puede estar el avión. Pero el seguro me va a pagar un avión y capaz que sea mejor todavía y aprovecho con la plata del seguro cambiar el avión y compro uno mejor, le pongo un poquito más de lucas. Eso es el pensamiento. Y yo ya me maté. Pues. A mí me han dicho, como digo, y esto es verídico, he cancelado vuelos porque no me dan la RPM. Y me han dicho, no, pues, con esa filosofía, no, aquí estáis mal. No, le digo, no creo que esté mal. No, estáis loco, aquí no, afuera no, es distinto, que tú eres muy militar, que eres muy metido en la Fuerza Aérea. Digo, mire, no sé si es Fuerza Aérea, es Naval, de Ejército, Gendarmería, lo que sea. PDI, lo único que sé es que los aviones tienen rango mínimo y si no están, no se puede salir. No, eso no. Tú te das cuenta de a poquito que esto no es así. Yo casi 10 años de instrucción afuera, volando afuera, y pienso exactamente igual. La universidad a mí me gusta porque la universidad es bien estricta en eso, pues, es malo que lo diga, pero hay una filosofía, ¿cierto?, Fuerza Aérea, que las cosas tienen que estar como están y si no están, no se hacen nomás. ¿Ya? Y como ustedes ven, ¿cierto?, la mayoría de los que están ahí en la parte de arriba son Fuerza Aérea, entonces se mantiene esa filosofía que yo también la mantengo. Pero esto, ojo con eso, ¿ya? Entonces, de repente si yo cancelo un vuelo por succión, me van a llamar. Oye, cancelaron el vuelo, chuta, y no hay otro alumno, y vamos a perder la tarde, dile a don Marco que vaya para allá. Listo, hola, oye, ¿tú cancelaste un vuelo? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que la succión está baja. Y me va a quedar mirando así, pero ¿cómo? No me va a decir que cancelaste por la succión. Sí, cancelé por la succión. No entiendo nada. Pero ¿cómo y por qué? Por la succión. Ya yo soy re tranquilo, pero de repente sí, pero... Y ahí yo voy a empezar a preguntarle. Y le aseguro que no va a estar claro. Entonces vamos a invertir el papel, ¿cierto? Y va a ser yo, en cierta medida, sobre él, en el sentido de
que él no sabe lo que significa la succión. ¿Tienen alguna duda con eso o necesitan que siga hablando de la succión? Ya. Ahora, para finalizar el tema, lamentablemente, esta es la realidad, a veces, ¿cierto? Uno tiene que agachar el muelle nomás y salir. ¿Por qué? Porque si, a veces yo me he dado cuenta que estos pilotos que son más quisquillosos, a veces no son tan bien recibidos. En vez de decir, oye, este gallo es profesional y todo, a veces dicen, no, puros problemas, siempre que el avión es esto, que la presión no sube bien, que la succión. Entonces uno pasa a ser a veces un problema, un piloto problemático. No, puros problemas. Entonces, a veces por tratar de ser un buen piloto, ¿cierto? Y cumplir lo que hay que hacer, no tan bueno en la mano, pero por lo menos tratando de cumplir, es problemático. Entonces, no sé, este piloto no, siempre hay un problema. Que el perno, que la rueda, que la cuestión, que el aceite se está chorreando. No, entonces, ¿por qué? Porque el dueño le interesa que vuelen. Y yo he cachado eso, que el seguro paga. Entonces, claro, oye, don Marco, que era bueno, chuta, y cómo se fue a caer, y parece que tenía experiencia, parece que no, y empiezan a aparecer otras cosas, no, se cayó porque creo que lo vieron en la noche carreteando ahí en Vitacura, ¿no? Y parece, porque así empezamos, ¿no? No, sí, parece que había tomado unos medicamentos, y yo hablé con él y decía que estaba medio mareado, ¿no? Y empiezan a aparecer la cantidad de historias, y a los 3 días, 4 días, se murió don Marco, y estamos todos volando, llegó otro avión nuevo, maravilloso, y seguimos, pues. Y don Marco se mató por descriteriado. ¿Es así o no? Bien, esa es la vida. Entonces, a veces uno tiene que agachar el moño porque, como digo, es medio problemático, entonces de repente decimos, ¿sabes qué? Este piloto, último vuelo y cancela, ¿no? Porque pone muchos problemas. Y chuta, y yo digo, bueno, écheme donde quieren, pero no voy a matar. Por lo menos dentro de, si yo puedo evitarlo, ¿cierto? Voy a tratar de no matarme. Y estas son las cosas que matan. Me dejé metido en una nube y que todos los instrumentos giroscópicos no me funcionan. O sea, no tengo indicador de actitud. ¿Cómo controlo el avión dentro de una nube o de noche? ¿Ya? ¿Me están escuchando? ¿No? Están muy callados. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya. Ok. Como regla crítica, antes de un vuelo IFR, todos los sistemas deben estar operativos. ¿Ya? Operativos. Por ahí yo volé un avión que la presurización se le iba al avión. Volábamos súper alto y se le iba la presión, entonces había que conectar la calefacción y la calefacción obligaba a tirar más aire y ahí volvía la presurización. Pero resulta que íbamos todos transpirando, 40 grados entre la cabina, todos en traje de baño adentro, pero eso no puede ser. O sea, no, porque este avión es así. No, si no es así. No es así, estamos volando en esta condición porque han tratado de tapar el hoyo, pero no es así como hacer normal que para subir presurización tenemos que conectar la calefacción. ¿Dónde sale el manual eso? Entonces ahí uno empieza a ser medio problemático, no, este caro, o este gallo. Entonces, ¿cierto? Pero ojo con eso, hay que ser estricto porque el vuelo es especial, ¿cierto? Ustedes saben. Yo voy en auto y pasa algo, me pego a la carretera, a la orilla, ¿cierto? Prendo los intermitentes, pongo los triángulos y veo qué hago. Aquí no. Más encima en IMC no es así. Pasa algo y tengo que pasarla solito nomás, ¿cierto? Tomar decisiones, irme a la alternativa, ¿cierto? Descender de nivel. Entonces, ojo con esas cositas. No, aquí volamos así. Porque el problema es que hay empresas con aviones viejos, entonces los aviones empiezan a fallar. No están nuevos, ¿cierto? De 30 años, entonces obviamente que cada uno de los aviones empieza a tener algo. Entonces hay que hacerse un manual, voy a hablar en tal avión, este tiene este. Yo cuando volaba a México, el problema mío es que los aviones te ponían, hay un enchufe que se coloca para que cuando hay que dar golpe eléctrico, esta resucitación con cuestión esto, hay que enchufar el tema a un enchufe, por supuesto. Pero esa corriente tiene un circuit breaker más o menos del porte de un buque, porque es mucha corriente que toma ese equipo. Entonces ese enchufe en todos los aviones está en distintas partes. Entonces de repente íbamos volando, hoy necesitamos conectar la cuestión, y chuta, ¿dónde tienen enchufe este avión? Entonces yo al final empecé a hacerme un pequeño memo de cada avión. En este avión pasan estas cosas y aquí está el enchufe. En este otro avión tal cosa. Pero no es la idea, ¿ya? Entonces, pero esa es la realidad misma, no creo desincentivar, al contrario, pero hay que ser criterioso, ¿ya? Y no aceptar mucho estas cosas porque, me vuelvo a repetir, uno se mata, y yo te digo, cuánta gente se ha muerto estando en la Fuerza Aérea, todo en vuelo, uno, el primer y segundo día, oye, era bueno, chuta que lata, este gallo,
Y el tercer día ya se murió y todos seguimos volando, ¿cierto? Le dan la pieza a otro y vamos, sigamos. ¿Ya? Entonces, hay que ser quisquilloso. O sea, yo no me voy a matar, ¿cierto?, por alguno de estos problemas, a no ser que yo acepte volar con eso, ¿cierto?, un riesgo controlado, y esté consciente que estamos volando con un problema. Pero estas cosas de succión, eso no se pueden, o sistemas neumáticos malos, o botas de hielo malas, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Falla en el sistema de avión, falla el sistema electrónico de vuelo, del EFIS. ¿Ya? Aquí ya pasamos a nuestro tema, un poquito más profundo, ¿cierto?, con las pantallas. Entonces, a medida que nos familiarizamos con el EFIS, puse la pantalla del Garmin 1000, pero puede ser cualquier otro, ¿cierto? Uno se va familiarizando mucho con el sistema y vamos después a ver la automatización dependiente, que uno se empieza a familiarizar mucho y empieza, ¿cierto?, ya a apretar botones por todos lados rápidamente, y cuidado con eso, ¿ya? Cuando nos familiarizamos mucho con estos sistemas de pantalla, con botoncitos y cosas, este pasa a ser la fuente primaria de navegación y adquisición de datos en desmedro de otras fuentes de información más antiguas. Entonces, ¿qué pasa? Cierto que nosotros nos empezamos a acostumbrar mucho a las pantallas y de repente muere una pantalla y no nos acordamos de volar como se volaba antes, ¿cierto? Cuando había que conectar una radio ayuda, verificarla y todo, entonces como aquí las pantallas dan todo, si tengo FMS con mayor razón, el avión prácticamente vuela solo, entonces empezamos a perder habilidad en cómo se vuela normalmente. Entonces se nos va una pantalla y nosotros miramos para afuera y no conocemos el terreno. ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Porque siempre vamos, ¿cierto? Vamos mirando la pantalla a la derecha, el MFLI, y vemos ahí, ¿cierto?, sabe el avión dónde va, y de repente incluso a veces uno conecta sin volar el instrumento, hace la ruta, ¿cierto?, o pone un direct to, y si va directo para allá, entonces se acostumbra a volar así. Pero cuando tiene que llegar a alguna parte y no tiene esta pantalla porque murió, ¿cómo lo va a hacer si no está acostumbrado? Yo, por ejemplo, al alumno le digo, mira para afuera mejor, aprende del terreno, ve, mira, como la costa, estoy cerca de tal parte por las bahías que hay, por la parte extensa, unos ríos característicos que salen al mar. Más o menos voy en tal parte, yo no tengo problema porque yo siempre he volado así, pues esto de las pantallas para mí apareció hace como 7 u 8 años nomás, ¿ya? Yo de hecho, le he contado, yo volé hasta capitán, no existía el GPS. No existía, no es que no hubiese, no existía en el mundo el GPS. Y nosotros volábamos con cartas, las rayábamos, calculábamos como ustedes hacen la navegación, ¿cierto? Las rayábamos, calculábamos el tiempo, calculábamos la BT, sacábamos el combustible y en la misma carta rayábamos ahí en una flechita, le poníamos rumbo, distancia, tiempo, combustible en cada tramo y íbamos comparando la carta con el terreno. Y además que nosotros volábamos mucho visual, entonces uno sabe, yo puedo volar en Chile, ustedes, pues, no sé, me llegan a alguna parte con los ojos cerrados, abro, volamos una hora donde quieran, y ya mira, estamos más o menos, creo yo que estamos a la cuadra de Curicó, o estamos cerca de Valdivia, o estamos cerca de Ovalle, o estamos cerca de Calama, no sé, porque uno conoce, pues, imagina, 40 años volando, obviamente que conozco harto. Pero ¿qué pasa? Que las generaciones nuevas van mucho a este sistema y no vuelan, ¿cierto? O no se preocupan de conocer el terreno, sino que cualquier cosa, direct to. Tienen la coordenada del punto, le pusieron un nombre, no sé, direct to, ¿ya? Entonces, ojo con eso, no hay que confiar mucho en las pantallas, son súper confiables, sí, pero son sistemas, ¿cierto?, que pueden fallar. Un golpe eléctrico completo, ¿cierto?, hubo cortocircuito a nivel completo del avión, quedamos sin luces, sin nada, y quedamos sin pantalla también. Y yo, ya vamos a Concepción, es que no sé, ¿para dónde es? Entonces, mira el terreno, y mira para abajo, nunca lo ha visto, muy poca, ¿cierto?, en el sentido de ir viendo por dónde va. Entonces han salido re poquito igual, porque me imagino que ustedes, su mundo en la navegación hasta que hacen a San Fernando normalmente, las 250 millas, todo eso, pero todavía no han salido, no han salido al mundo, ustedes están en un huevito ahí todavía, ya son pollitos. Entonces, ojo con eso, con tener en la mente, es mejor aprenderse el terreno, ¿ya? Aprender a volar un poquito con el terreno, no basarse mucho en las pantallas. ¿Ya? Nuestro mundo son las pantallas. Si se mueren las pantallas, se muere nuestro mundo y quedamos dando vueltas. Peor si estamos de noche o con mala visibilidad, no saben para dónde. ¿Ya? Entonces, ante una pérdida parte o todo el sistema EFIS, se produce un gran problema en la cabina de pilotaje. ¿Por qué? Porque se pierden. ¿Ya? El concepto es que el EFIS es una fuente suplementaria de vuelo IFR y no reemplaza las cartas de navegación instrumental. Aquí también hay que ver.
¿Me permiten cambiarlo? Porque después se me olvida dónde están las... Se me olvida dónde están las cosas instrumentales. Entonces, ¿cierto? El EFIS, como también tiene procedimientos y aerovía y puntos de RENAV, y yo los voy seleccionando, ustedes ya no están claros, ¿cierto? Pero de repente hay gente que vuela con esto nomás o con iPad, y no ven nunca más las publicaciones en papel. Porque Aeronáutica de repente autoriza volar con pantalla, porque no puede negarse, ¿cierto?, a eso, pero obligan a llevar los papeles en el avión. O sea, tienen que andar con el IP2 en la cabina. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, llegan el IP2, pero están siempre colocando todo aquí. Y aquí es fácil, ¿cierto? Yo activo Flight Plan, Enter, ¿cierto? Y se prende la luz, y le pongo el nada, Enter, el próximo punto, Enter, el próximo punto, cuando le pongo el último, 2 veces Enter y estamos listos. Y después voy a Flight Plan, activar Plan 1, aprieto y aparece todo dibujado. Y más encima el avión se ve por dónde va en la ruta, o sea, no hay ninguna posibilidad de ir corrido. Y si voy con piloto automático más encima, el piloto automático me sigue la ruta, ni siquiera yo viro. El piloto automático solo vira. Después voy a procedimiento, aparecen ciertos procedimientos de Merino, por ejemplo, aparecen todas las stars de Merino, elijo el star de Merino, Enter. Después voy a procedimiento nuevamente, en vez de star, veo aproximaciones, elijo la aproximación, Enter. Veo la pantalla y va a estar la ruta más encima de la aproximación dibujada, o sea, pero ¿cuál es el problema? Es que nos automatizamos mucho con eso. Entonces, uno sabe que lo voy a tomar un check sin pantalla. Sin pantalla en el sentido de no programar la pantalla. Quiero que vuele con papel. Y me va a quedar mirando así con cara de llama. Es que, sí, pues, con papel, pues, si esto puede fallar. Y le aseguro que un gallo que se automatiza mucho con esto, va a tener problemas con los papeles. De hecho, va a tener problemas ya en mirar el papel, ya va a ser problema en bajar la cabeza y subirla. Y más encima volar sin piloto automático, por si acaso. Chuta. Entonces controla el avión, más encima mira el papel, ve los números, no ve los números, no sabe dónde buscar, en qué parte de la planilla, de la cartilla encuentra las mínimas, la mínima en el FAF, la razón de descenso. Lo más probable es que no la llegue calculada tampoco, como aprendimos nosotros a calcularla, ¿se acuerdan? Tantos minutos de la razón de descenso. Entonces, a eso se refiere este tema de que uno se basa mucho, ¿cierto?, en las pantallas. ¿Sí? Entonces el concepto es que el EFIS es una fuente suplementaria de vuelo IFR y no reemplaza las cartas de navegación instrumental. No reemplaza el papel, no lo reemplaza. Para mantener la alerta situacional, el piloto debería seguir las cartas instrumentales mientras monitorea el PFD. O sea, volar con las cartas y aquí verificar que vayamos en la ruta correspondiente. Pero no solamente esto, por años esto. Entonces yo si fuera inspector de aeronáutica por un avión, ¿sabe qué? No quiero que programe la... Ah, que siempre, bueno, vamos a suponer que me falló. Ah, bueno, ya. Y también vamos a suponer que falló el piloto automático. Le aseguro a ese piloto que está acostumbrado a la pantalla, me va a decir, ¿sabe qué? No estoy en condición de dar el check. ¿Por qué le digo yo? Porque nosotros volamos con pantalla solamente. Ah, y usted sabe el concepto que el EFIS es solamente monitoreo y usted tiene que volar con las cartas, ¿no? Ah, no, no estábamos claros. Ahora está claro. Así que cancelo nomás. Pero cuando lo ve y te lo ve conmigo, prepárese porque se la puede tomar sin programación y sin piloto automático. Porque quiero chequearlo usted, no el piloto automático. Sería malo eso, ¿no? Uy, sería mal inspector yo creo, ¿no? Sería muy malo. Pero no lo hago. Pero lo estoy poniendo en el caso extremo para que ustedes vean el tema y reforzando el concepto, ¿ya? No hay que automatizarse mucho con las pantallas. Hay que seguir volando como hay que volar, ¿ya? Falla el sistema electrónico del EFIS. Murió una pantalla, ¿cierto? Yo tengo el botón, ¿cierto?, para cambiar y paso a la pantalla. Voy a tener que volar mirando para el lado, por supuesto, ¿cierto? La tripulación debe conocer la ruta, puntos de chequeo en ruta, los aeropuertos o aeródromos más cercanos, etc. ¿Por qué? Porque no tengo esta pantalla donde hizo Nearex y aparece, ¿cierto?, los bords más cercanos, los NDB más cercanos, las pistas más cercanas. Entonces yo, obvio, aprieto el botón y más encima me dice lo que, bueno, ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no? Me dice, ¿cierto? Mire, el más cercano aquí está el aeródromo, tal rumbo, tal distancia. O sea, lo único que debe hacer es mirar el avión para el rumbo que me indica aquí y la distancia. Para el próximo, tal rumbo, tal distancia. Para el próximo. Entonces, volando así, no hay para qué aprender a volar. Hay que seguir, o sea, hay que aprender más a programar la pantalla. Entonces aquí murió la pantalla que permite todo eso y ahora me quedé solamente con el PFD para volar instrumento. Y ojalá que me falle ese y más encima voy a tener que volar con los relojes alternos. Más malo todavía, o sea, ya ahí sería un inspector muy malo.
¿cierto? Ya sería nadie querría volar conmigo, me programan y me cancelarían al tiro. No, yo no vuelo con ese caballero. Pero a lo mejor no estaría exigiendo nada fuera de lo común. O sea, mire, ojo con esto, ¿eh? Muchas veces cuando uno encuentra muy pesado a los inspectores o instructores, fíjense que son los que más preocupados estén de que ustedes aprendan. Dicen, no, este gallo pesado, la cuestión. Pero fíjense, a veces ustedes en el futuro cuando ya estén volando dicen, sí, en realidad el gallo era bueno. O sea, él lo que quería es que fuéramos los mejores pilotos, por eso era tan estricto. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? A veces él no quiere afectarlos, pero quiere demostrarles que efectivamente. Yo a lo mejor le haría todo esto al piloto, ¿ah? Y lo haría transpirar y andaría a cualquier lado y digo, ya mire, quiero que la última aproximación la haga con pantalla, lo que sea. Simple automático, sí, pero ocupe la pantalla. Para no sacarlo mal. Pero sí que o sea, no se va a olvidar nunca más de la hora y media o una hora y cuarto que estuvo sufriendo sin nada. Entonces, como para sacarlo bien nomás, para no afectarlo, lo dejo. Pero el mensaje fue claro. O sea, lo va a tener súper presente y le aseguro que va a empezar a inflar un poquito más las cartas de las publicaciones. ¿Ok? Falla de generador alternador. Aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, el amperímetro y me parece que el voltímetro. ¿Ya? Aquí tengo los amperes. No, esto es la succión, back. Se fijan, la succión siempre va entre 4.8 más o menos, 5.5. ¿Se acuerdan que les dije antes? Todos los manuales que yo estudiaba que tienen succión siempre más o menos el mismo rango. Parece que las bombas funcionan en estos rangos. ¿Ya? Esto de acá es amperímetro también, pero aquí también veo otro amperímetro. No sé qué debe ser la carga que está entregando la batería probablemente y lo que marca el amperímetro. A ustedes les dije cómo se aprende rápido lo que es voltímetro y amperímetro, ¿no? Gustavo. Lo del rayo, profe. Sí, ¿Profe? claro, lo del río, ¿cierto? Estaba preguntando si a ustedes les conté cómo se aprende rápido el tema de lo que es voltímetro y amperímetro, ¿ya? Y efectivamente lo del río, ¿cierto? El voltímetro es el cauce del río, el hoyo del río, y el amperímetro es la cantidad de agua que pasa por ese río. O sea, el voltímetro es lo que aguanta, ¿cierto?, o el cable que tiene, y el amperímetro es el amperímetro es la corriente que pasa por ese cable, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de aeronave, ¿cierto?, una falla de alternador puede ser indicada en distintas formas. Algunos usan amperímetros que indican carga o descarga de la batería, puede ser este. Otra aeronave utiliza el indicador de carga que muestra la carga eléctrica que entrega el alternador al sistema, ¿cierto?, cuánta carga está entregando. Y la mayoría de las aeronaves cuentan con una luz de precaución para indicar la falla del alternador. O sea, aparte de los dos indicadores, más encima, ¿cierto?, tiene una luz. Aquí, por ejemplo, si siempre tiene que estar en negativo, ¿eh? Como que es raro. Oye, la carga de la batería es negativa. Aquí se refiere a esto que el alternador le está entregando carga a la batería. Cuando la carga aquí indica positivo, me indica que la batería le está entregando carga al sistema. Entonces, por eso tiene que estar en cero. Y si pasa negativo, por ejemplo, después de una puesta en marcha, normalmente está negativo. Entonces, a la medida que volamos, empieza a irse, ¿cierto?, a cero, se carga la batería y queda en cero. Entonces, si este instrumento yo lo miro y de repente está en positivo, tengo que preocuparme, ¿cierto?, porque no se ha prendido la luz, nada, pero atento porque la batería está entregando carga. Por algún motivo, la batería está entregándole carga al sistema. ¿Ya? Entonces hay que preocuparse. Y además estas dos cosas dice que tiene una luz normalmente ámbar, que está cerca del amperímetro, que también se prende cuando se produce una falla del alternador, o bien tiene el cuadradito típico de luz de precaución que dice alt, no es de altitud, ¿cierto? O altímetro, es de altímetro, alternador, ¿ya? Entonces, si por algún motivo se prende la lucecita o pasa estas dos cosas, ¿cierto? Tengo que tener mucho cuidado porque podría tener un problema de alternador. Ante una pérdida de carga eléctrica, ¿cierto?, el piloto tendrá aproximadamente 30 minutos de batería disponible, pero esto es de manual. Vuelvo a repetir que va a depender cómo esté la batería, ¿cierto? Si alcanzó a cargarse durante el vuelo, a lo mejor no se alcanzó a cargar completa, es de carga más lenta. Entonces, esto en realidad es de manual. Los 30 minutos, discutible. Entonces, ¿qué hago yo? Inmediatamente se prende la luz del alternador, inmediatamente tomo una acción evasiva. ¿Ya? Me dirijo inmediatamente a la alternativa, o salgo de las nubes, ¿cierto?, si puedo, y aterrizo en el aeródromo más cercano porque en algún momento me voy a quedar sin batería. Si quedo sin batería, ¿tengo que aterrizar de inmediato si estoy visual o no?
¿Alguien sabe? La pregunta, si quedo sin batería. Esto, profe, ¿puede repetir la pregunta? Ya, si quedo sin batería, o sea, prendió la luz del alternador, listo. Empecé, ¿cierto?, a aterrizar en alguna parte. Salgo de las nubes. ¿Es obligación aterrizar en la primera parte que encuentre? Va a No. depender de las condiciones porque no va a poder, obviamente, aterrizar visual si no tiene las condiciones. No, ya salí de las nubes. Ya salí de las nubes, ¿cierto? Salí, estoy con terreno a la vista. ¿Es obligación aterrizar en la primera parte que encuentre? Según el manual del avión nuestro, hay que aterrizar lo antes posible, pero según DGAC creo que no, profe. Sí, mire, sí. No estoy hablando de ninguno de los dos manuales, sino que en forma, digamos, por histórico o por conocimiento. No, porque el motor no se va a parar si te pierdo la batería, ¿cierto? Puedo perder toda la carga eléctrica de la batería, pero el motor no se va a parar. ¿Por qué no se va a parar el motor? Porque depende de los magnetos, no tiene nada que ver con la Claro, electricidad. claro, ¿cierto? Los magnetos le entregan electricidad a las bujías. Voy a quedar sin radio, voy a quedar sin de todo, ni luces, nada. Pero el motor no se va a parar porque los magnetos producen su propia energía y está hecho el sistema así porque no puedo volar una aeronave, ¿cierto? Que si se da la batería se me para el motor. Que entre paréntesis, ojo con estos aviones ultralivianos que son todos eléctricos. ¿Eh? Ahí sí tengo un problema. Se me da toda la energía eléctrica y quedo sin motor, porque no hay energía. Aquí no, ¿cierto? Los aviones con estos sistemas de magnetos, los magnetos producen su propia energía, ¿cierto? Entonces, mientras esté funcionando el motor, en forma cíclica, produce su propia energía. O sea, el motor hace que los magnetos funcionen. Y a la vez los magnetos funcionan y le entregan potencia al motor. O sea, es un círculo cerrado, un circuito cerrado, ¿ya? Entonces, claro, entonces aquí podríamos derivar que si yo tengo un problema de alternador de eléctrico completo y tengo la falla de la batería, no sé cuánto me va a durar, en realidad la idea es salir de las nubes. Lo que haga después ya lo aplico, ¿cierto?, lo que me enseñaron en el curso de piloto privado. Lo importante aquí es salir de IMC, porque IMC está siguiendo los instrumentos. Si no tienen carga, van a morir, ¿cierto? Sobre todo si son pantallas. Entonces, en realidad, si vamos a hilar fino, la idea es salir de las nubes. ¿Ya? Con terreno ya yo puedo decidir, porque a lo mejor donde quiero aterrizar es lo más malo, ¿cierto? Es un aeródromo que nadie conoce, es privado, ¿cierto? Digo, no, aterrizar aquí, pues nadie va a saber, no tengo teléfono, nada. Entonces sigo, ¿cierto?, hasta el aeródromo más adecuado. ¿Ya? Más adecuado significa el mejor para el avión, todo tener más interconexión y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, este tiempo no debe ser considerado para seguir volando, ya que dependerá de la carga que tenía la batería al momento de la falla. Entonces, esto de manual los 30 minutos, de hecho, es máximo 30 minutos, o sea, con batería nueva, súper cargada y todo, me dicen 30 minutos. Pero de ahí empezamos los descuentos, ¿cierto? Ah, pero la batería tiene 10 años. Ah, pero no alcanzó a cargar. Esta batería tiene un problema en un envaso, ¿cierto? Que está roto, entonces no carga bien. Empezamos. Entonces, mejor, ¿cierto? Se mete el alternador, salir, ojalá, de inmediato de la nube. Cuando ya estoy fuera de la nube y con terreno a la vista, ahí paso, ¿cierto?, al concepto, a la filosofía del vuelo privado, o vuelo visual en realidad. ¿Qué hago? No, aquí no es conveniente, estoy metido entre los cerros, ¿cierto? No voy a seguir nomás el vuelo con precaución, no tengo comunicación, no tengo nada, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Voy a llegar al aeródromo y hago el procedimiento, pasar bajo, hacer un alabeo, no puedo prender la luz de aterrizaje porque tampoco tengo, y me tiene una bengala roja, no puedo aterrizar, me tiene una bengala blanca, mantenga, me tiene una bengala verde, aterrizo, y todas esas cosas, ¿ya? Y eso ya es tema del vuelo privado. No se debe continuar el vuelo, ¿cierto? Aterriza en el aeropuerto o aeródromo más cercano, que no significa el que está abajo, ¿ya? Que sea el que más le sirve. Le vamos a poner aquí más adecuado. Y ya. Entonces, ven ustedes lo que hemos hablado, son cosas normales del vuelo, yo no estoy inventando y tampoco son cosas que esto nunca va a ocurrir. Puede ocurrir. Pero para tranquilizarnos un poco, como digo yo, en los 40 años llevo volando, nunca se me ha aprendido la luz alternador. Excepto cuando llevo a relantí, ¿cierto?, en tierra, para probar que no se pare el motor en relantí, entre 600 y 800 RPM, ahí sí se prende el alternador porque el alternador requiere una cierta cantidad de potencia o RPM para funcionar, ¿cierto? Y por eso no se aconseja taxiar con menos de 1000 RPM porque el alternador no está funcionando. Y se le prende la luz intermitente y ahí van gastando la batería, ¿ya? Pero es la única vez que se ha aprendido, pero en los 40 años que llevo volando en este tipo de aviones,
nunca se ha metido la luz alternador y metido en nubes ni en, bueno, en general. Ya son cosas que pueden ocurrir. Aquí, entre paréntesis, ustedes ven un cúmulo, ¿ah? Y parece que es un cúmulo Nimbus, ¿ya? Porque veo aquí que tiene el yunque arriba, aquí vamos volando súper alto, ustedes ven ahí que se ve el horizonte al fondo. Entonces, se fijan que a veces se ve, pero otras veces está metido entre otras nubes, lo que hablamos al principio, y no se ve. Entonces yo me lo metí en la nube y de repente empiezo a saltar porque me metí justo ahí. Cuando tengo radar meteorológico es bueno porque el radar, cierto, no sé si ustedes lo ubican, pero marca en rojo las partes más complicadas. Entonces uno en el fondo le hace el quite a lo rojo, ¿no? De hecho tiene una perilla con una gira y le da la cantidad de grados que tiene que virar para poder pasar por el lado. Entonces, eso es. Pero aprovecho la foto para comentarles, ¿ya? Técnica de dosificación de la carga eléctrica, ¿cierto? Tuve problema en el alternador, entonces tengo que dosificar, ¿cierto? Dosificar el uso de la carga eléctrica. Para conservar la carga de la batería, evidentemente, vuele directo al aeropuerto o a aterrizar mientras opera con mínima potencia eléctrica. Reduzca la carga eléctrica al mínimo, apagando, ¿cierto?, los equipos innecesarios, segundas radios, luces, etc. Entonces aquí están los switches, entonces los corto nomás, ¿cierto? Y trato de, corto el alternador porque ya murió, y trato, ¿cierto?, de disminuir al máximo todo. Y como digo, si fuera muy complicado y todavía no puedo salir, incluso hasta apagaría la radio avisándole al control que tengo un problema de energía y avisando que me voy a comunicar cada 5 minutos o cada 15 minutos si estoy muy lejos, ¿ya? Si no tiene acceso para cortar radios o luces manualmente, considere sacar los circuit breakers para aislar los equipos del sistema eléctrico. Puede que haya alguna luz y un avión un poquito más grande de servicio que se llaman, ¿cierto?, que son las de pasajeros y esas cosas, que el switch podría estar en otra parte, no en la cabina. Entonces no hay problema porque lo busco, ¿cierto?, y saco el circuit breaker. Me dan un segundo, no se vayan. Ya, entonces, ¿cierto? Si no tiene acceso, buscamos el circuit breaker y lo sacamos. ¿Ok? Pérdida de alternador, generador, instrumentos de vuelo electrónico. Aquí hablamos de generador porque hay aviones, ¿cierto?, que más avanzados, que no tienen alternador, tienen generador, ya que evidentemente es mucho más grande, entrega mucho más corriente, 28 volts o 30 volts, ¿ya? Y el generador a veces sirve incluso como motor de partida para no mover el carro. Entonces ahí después podemos conversar eso, ¿ya? Instrumentos de vuelo electrónico. Entonces, ante el aumento de componentes eléctricos instalados en las aeronaves con tecnología avanzada, léanse ciertos sistemas ENFIS, se hace necesario que las tripulaciones conozcan y entiendan los sistemas eléctricos y sus sistemas de carga. Entonces, cuando uno vuela ya con sistema pantalla, aviones más grandes, como el caso que le dije yo y los que iban peleando ahí en el avión, estos aviones tienen mucho más fuentes, más barras, ¿cierto? Elementos están conectados a una barra. Creo que a ustedes también les comenté cómo son los sistemas con barra, ¿ya? Barra 1, barra esencial, barra 2. Entonces hay que aprenderse todo el tema, o sea, el piloto tiene que conocer el sistema eléctrico del avión. ¿Por qué? Porque si tiene algún problema, ¿cierto? Se le prende luz del generador, que es lo mismo que si fuera alternador, y va a tener problemas de batería. Entonces tiene que saber cómo funciona el sistema eléctrico, ¿cierto? Con las pantallas, con todas esas cosas, y poder definir, ¿cierto?, qué cosa hacer. Por ejemplo,
en un caso específico, no cortar toda la energía, sino que desconectar una barra, una de las barras, ¿cierto? Les conté a ustedes lo que son las barras, ¿no? Gustavo, ¿Sí, profe? les conté a ustedes lo que son cómo son las barras eléctricas del sistema eléctrico. Como los Essential Bus, Sí, profe. sí, sí. No, creo que no. Ya, me van a disculpar, pero como digo, como estoy con los dos cursos y trato de hablar lo mismo, pero a veces... Bueno, en los aviones más grandes, ¿cierto? Todo, se usan las barras, la barra, ¿cierto? Esencial, la bus bar y todo. Entonces, ¿qué pasa, cierto? Que no van todos los equipos directamente al generador conectado, sino que el generador alimenta barras, ¿ya? Que son como reglas de esas para rayar, para dibujar. Entonces, ¿cierto? Esa barra tiene harto hoyito, y en cada hoyito se coloca, ¿cierto? La caloría de un equipo. Entonces, cuando ustedes tienen un problema eléctrico, tienen que saber qué equipos están conectados a qué barra, ¿cierto? Tienen que saber, por ejemplo, si ustedes tienen un problema eléctrico y desconectan una barra, qué equipos o sistemas están quedando desconectados. ¿Ya? Entonces, como digo, la barra es como una regla de estas para rayar, para hacer rayas rectas, y de metálica sí, y en esa barra van agarradas varias cosas, ya varios equipos. Entonces existen las barras 1 y 2, existe la barra esencial. La barra esencial, como el nombre lo indica, es esencial, ¿cierto? Ahí están conectados las cosas que se utilizan para volar, las bombas booster, ¿cierto? La bomba de combustible, esas cosas, ¿ya? La barra 1 está normalmente los equipos, y la barra secundaria normalmente van instalados unos, no las dos radios, pero una radio, una luz de inspección y todo eso. Entonces aquí es cierto que cuando ustedes vuelan aviones son mucho más sofisticados, tienen que tener claro el sistema eléctrico del avión. Y probablemente en ese vuelo que yo les contaba que se estrellaron, ellos estaban realmente, efectivamente, repasando todo el sistema eléctrico. Pues ya, ¿cuántos sistemas eléctricos en el avión? 2. ¿Cuáles son? El sistema de corriente continua, el sistema de corriente alterna. ¿Y la corriente alterna? ¿Qué corriente alterna? ¿Y cuántas barras tiene? 2. ¿Y cuáles son las barras? Y ahí empezaban a pelear cuando... ¿Y quién está conectado a una barra? Eso, no, acuérdate si estaba el otro. No, está el otro, ahí, saquemos un manual. Y esa fue la conversación en el accidente. Entonces ahí iban repasando exactamente y precisamente el sistema eléctrico. ¿Ya? Entonces dice que el aumento de componentes en todos estos sistemas de aviones más avanzados, aunque sean chicos, hay que dominar y entender bien los sistemas eléctricos y cómo están distribuidos. ¿Por qué? Porque trabajan con barras. Y por aquí arriba había un circle break que dice barra 1, barra 2, barra esencial, ¿cierto? Pero yo al cortar una barra, primero, si tengo un problema en un equipo específico que está produciendo algún corte de algo, debo saber en qué barra está agarrado para sacar esa barra. Segundo, al sacar esa barra, en caso que sea el caso, como le digo, tengo que saber qué sistemas van a quedar fuera de servicio porque desconecté la barra. O digo, mira, está haciendo corte, pero no puedo desconectarlo porque si desconecto esta barra, quedamos sin hidráulico, por ejemplo, o quedamos sin energía del sistema neumático para las botas de hielo. Entonces, todo un tema, y por eso en aviones más grandes hay que estudiar, y estudiar los sistemas y todo, ¿cierto? Les van a hacer cursos ustedes iniciales, guarden todas esas clases, todos los apuntes, porque esto los va a perseguir para el resto de su vida. Podrían cambiar un avión de otro modelo, otro tipo, pero los conceptos en general son los mismos, ¿ya? El concepto de las barras y todo eso. Entonces, hay que estudiar y entender todos los sistemas, ¿ya? Pérdida de ganar. Las pantallas de vuelo electrónicas utilizan el sistema eléctrico para energizar el Attitude Horizontal, el ADC, Engine Indicator System y otros más. ¿Ya? Este es el sistema en el fondo, que lleva la actitud y el rumbo y todo eso. ¿Ya? El Air Data Computer, indicadores del motor, ¿cierto? Y otras cosas más. Entonces, las pantallas, ¿cierto?, utilizan sistemas para todas estas cosas. En equipos tradicionales, vale decir normales con relojes, una pérdida de alternador o generador era considerada una solución anormal. En aviones normales, ¿cierto? Que, como digo, como el nuestro, como el 100, nosotros tenemos pantalla. Pero el 162 con relojes, se perdía el alternador, anormal. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? Salir luego de las nubes y lo que acabamos de hablar. Pero sin embargo, en la tecnología avanzada, como estos aviones, una falla es considerada una emergencia muy seria. ¿Por qué? Porque puede estar asociada a otros equipos del sistema. O las mismas pantallas pueden llevar, ¿cierto?, toda la información de potencia y otras cosas más. Nuestra pantalla, por ejemplo, nos indican, ¿cierto?, la RPM del motor y todo eso. El avión, el que volamos nosotros, tiene tacómetro aparte, ¿no? ¿Alguien me puede recordar?
No, ¿cierto? Entonces yo tendría que poner la potencia por oído, ¿no? Porque si mueren las dos pantallas, ¿cómo veo la RPM? No puedo. ¿Se fijan? Entonces, antiguamente, o en realidad actualmente, en un avión chico sin pantalla y nada de esas cosas, uno se prende el alternador, chuta, hay que salir de aquí rápido, ya como acabamos de hablar. Pero cuando en avión grande ya no es así, salir, no, trae toda una consecuencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene muchos más sistemas que están activados por la parte eléctrica. ¿Ya? Debido al aumento de la demanda de energía eléctrica en cabina, en instrumentos más avanzados, ¿cierto? Las empresas constructoras de aeronaves instalan una batería stand-by en conjunto con la batería primaria. Esta batería stand-by se activa automáticamente cuando se está acabando la batería principal. Y nosotros tenemos esto, ¿cierto? Me parece que de hecho esto es lo que tenemos nosotros en nuestro avión. Entonces uno Sí, chequea, profe. correcto, gracias. Entonces uno testea, ¿cierto? Que esté funcionando la barra antes, me parece, si no recuerdo mal, en la inspección, chequea, ¿cierto? Que la barra, la batería stand-by esté con carga. ¿Ya? Entonces, ¿qué permite esto? Si se me va la batería, ¿cierto? Tengo un sistema de alterno. ¿Cuál uso primero? Cuando tengo estas dos cosas. Conecto la batería stand-by cuando se me va la batería completa ya, ¿o no? O sea, trabajo con batería normal nomás y cuando esta se me va a ir, conecto la stand-by, o al revés. No, la standby siempre va conectada. Claro. ¿Cuál es el concepto? Que no fuera conectada. El concepto es que si yo tengo problema, conectar inmediatamente el stand-by, cosa que se vaya al stand-by primero y cuando muera el stand-by, ahí sí con la batería normal. Por eso normalmente está conectada, ¿cierto? De forma automática, va a pasar cuando hay un problema eléctrico, va a pasar. Ese es el concepto en general. No sé si la universidad lo tiene así, pero la idea, ¿cierto?, es que matar la stand-by primero y después matar la batería normal, ¿ya? Bien, entonces, a medida que han ido aumentando, ¿cierto?, agrandándose los aviones o complejizándose en el tema de electrónico, van apareciendo sistemas. Por ejemplo, las pantallas también tienen baterías, ¿cierto?, internas. ¿Ya? Yo no me acuerdo de la universidad, el Garmin 1000, pero yo voy a otro avión que tiene una batería para cada pantalla y esa batería aseguran de que dura 30 minutos. Y también hay que chequear antes de salir que estén cargadas. ¿Ya? Se lo chequea también. Entonces, además de stand-by, batería de todo, además las pantallas, específicamente las pantallas solas, tienen sus baterías. ¿Ya? Me parece, el Garmin 1000 parece que no tiene eso, ¿no? ¿No? No, no, profe, no lo tiene. Ya. De hecho, el avión que digo yo tiene dos switches igual que este, pero verdes acá. Y dice BAT 1, BAT 2. Y esos son, ¿cierto?, para cada una de las dos pantallas. Porque el avión tiene pura pantalla, no tiene otro instrumento. Ya como nosotros tenemos un par de instrumentos dando vuelta, aquí no, son las dos pantallas y 3 instrumentos abajo chiquititos que son de stand-by por si falla todo. La batería stand-by se activa cuando el voltaje de la batería principal baja a un voltaje específico, aproximadamente 19 volts. Generalmente el switch de la batería stand-by está en posición armado. La batería stand-by energiza la barra esencial y permite la utilización del PFT. ¿Se fijan que energiza una barra? ¿Ya? Entonces, como digo, el concepto que usamos nosotros es que nosotros conectamos la barra, no esperamos al 19, sino que conectamos al stand-by y cuando está muriendo esa, conectamos la batería principal. Pero no sé cómo lo tiene establecido el manual del avión de ustedes o nuestro, o la universidad puso alguna norma con respecto a esto, lo voy a leer. ¿Ya? Bien, vamos a quedar aquí nomás, son las 30, así que nos estaríamos viendo el viernes. No, el viernes no hay clase, parece. ¿Vieron Es esto? feriado, Parece que creo. No, no sé si es feriado, pero no hay clase. No hay clase, así que nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿ya? Para continuar con emergencia. ¿Alguna duda, consulta de lo que hemos visto? Ya, nos vemos entonces, pasen buenos días, buen fin de semana y por favor no salgan porque está complicado el curso, ¿ya? chao, profe, nos vemos. Ok, Bueno, profe, nos vemos. Cuídese. cuídense mucho, que estén bien. Chao. Chao, chao.